En el corazón bullicioso y a menudo implacable de Culiacán, Sinaloa, donde las historias se tejen con el hilo de la pólvora y el tequila, existía un refugio, un santuario para almas cansadas y secretos bien guardados. Su nombre era El Último Agave, una cantina que, a primera vista, no prometía más que un trago fuerte y la compañía silenciosa de sus paredes añejas. No era un lugar de lujos ni de grandes pretensiones. Era discreta, casi invisible, escondida entre callejones que el sol rara vez se atrevía a besar por completo. Su fachada, descolorida por el inclemente sol sinaloense y las lluvias torrenciales, ocultaba décadas de historias, risas ahogadas y penas olvidadas en el fondo de un vaso. Pero para aquellos que la conocían, El Último Agave era más que una cantina. Era una institución, un rincón donde la vida, en su forma más cruda y honesta, se desvelaba sorbo a sorbo. Dentro de sus muros el tiempo parecía moverse con una lentitud respetuosa, como si temiera perturbar la atmósfera impregnada de mezcal, tabaco y un sinfín de lamentos. Las luces tenues de los focos amarillentos apenas iluminaban las mesas de madera gastada y la barra pulida por incontables codos. En el aire flotaba el aroma inconfundible del agave fermentado, mezclado con el eco lejano de un corrido que se escapaba de una vieja rocola, siempre a un volumen moderado, nunca lo suficientemente alto como para ahogar las confidencias o las reflexiones solitarias. Detrás de la barra, como una estatua viviente, se encontraba el viejo Chuy. Su nombre completo era un misterio para la mayoría, un detalle insignificante frente a la presencia imponente y el aura de enigma que lo rodeaba. Era un hombre de unos 60 años, tal vez más, con el rostro surcado por cicatrices viejas que contaban historias mudas de batallas pasadas. Sus manos, grandes y fuertes, no parecían las de un cantinero común. Eran manos que habían conocido el trabajo duro, quizás incluso la violencia, pero que ahora se movían con una delicadeza sorprendente al limpiar vasos o rellenar botellas. Sus ojos, profundos y oscuros, observaban el mundo con una mezcla de cansancio y una sabiduría ancestral, rara vez revelando emoción alguna. Era callado, casi mudo, y sus palabras cuando las pronunciaba eran pocas y siempre con un propósito. Nadie en El Último Agave sabía mucho del viejo Chuy, y nadie se atrevía a preguntar. Lo único que importaba era que hacía los mejores mezcales de la región, tragos que calentaban el alma y hacían olvidar, al menos por un rato, las penas de la vida. Era una noche como cualquier otra en El Último Agave. La rutina era un bálsamo reconfortante en un mundo incierto. 3 clientes habituales, rostros familiares que habían encontrado en la cantina un segundo hogar, charlaban animadamente en la barra. Don Ramón, un ex maestro de escuela con una afición por la poesía y un vaso de tequila en la mano. La Chata, una mujer de risa fácil y un corazón de oro que vendía flores en el mercado. Y el Güero, un joven mecánico con sueños de cruzar la frontera, compartían anécdotas y chistes, la camaradería fluyendo tan libremente como el mezcal. El viejo Chuy los atendía sin mucho rollo, moviéndose con la eficiencia silenciosa que lo caracterizaba, sus ojos fijos en el proceso de mezclar, verter y servir, pero sus oídos, siempre atentos, absorbían los fragmentos de sus conversaciones. La tranquilidad de la noche, sin embargo, estaba destinada a ser efímera. De repente, el sonido de botas pesadas rompió la armonía de la cantina. La puerta de madera se abrió de golpe, revelando la silueta imponente de un grupo de hombres. Eran unos 7 u 8, todos vestidos de negro, sus rostros cubiertos por pasamontañas o bandanas, y sus manos aferradas a armas largas que parecían desproporcionadamente grandes en el ambiente íntimo de la cantina. El olor acre de la pólvora y el metal frío pareció inundar el aire, ahogando el dulce aroma del agave. El líder del grupo, un tipo joven y arrogante, sin cubrir su rostro, avanzó con una confianza desafiante. Su piel morena y sus ojos oscuros le valieron el apodo de El Chino, un nombre que se susurraba con temor en las calles de Culiacán. Llevaba un rifle de asalto colgado al hombro, y al llegar a la barra con un gesto de desprecio, golpeó el cañón del arma contra la madera pulida. El estruendo resonó en el silencio repentino que se apoderó del lugar. La música de la rocola se detuvo, como si el aparato mismo hubiera sentido la amenaza inminente. Las risas se extinguieron, las conversaciones se ahogaron. Todos los presentes, desde los clientes habituales hasta los solitarios en las mesas del fondo, se quedaron en un silencio sepulcral, sus ojos fijos en los recién llegados. El miedo, una sombra fría y palpable, descendió sobre El Último Agave.
El chino barrió la mirada por el lugar, sus ojos buscando algo o a alguien. Su voz, joven pero teñida de una autoridad brutal, resonó en el silencio. «Estamos buscando a alguien, y no nos iremos hasta que lo encontremos». Sus palabras eran una declaración, una advertencia, una sentencia. Las armas de sus hombres se movían inquietas, apuntando al azar, recordando a todos la seriedad de la situación. En medio de la tensión, el viejo Chui seguía de pie detrás de la barra, inmóvil. Sus ojos, sin embargo, no mostraban ni un ápice de miedo. En lugar de eso, una calma extraña, casi sobrenatural, emanaba de él. Observaba a los hombres armados con una intensidad que no correspondía a la de un simple cantinero. Era una mirada que había visto cosas, que había enfrentado peligros y que ahora, frente a la irrupción de la violencia en su santuario, mantenía una imperturbable serenidad que contrastaba brutalmente con el pánico creciente en el resto de los presentes. Su postura era la de un roble viejo inamovible ante la tormenta que se cernía sobre el último agave. La calma del viejo Chui no era una pose. Era la manifestación de una vida forjada en el crisol de la sierra sinaloense, donde la supervivencia era una danza diaria con la adversidad. Su verdadero nombre, Jesús Ramírez, era un eco lejano de una identidad que había enterrado bajo capas de mezcal y silencio. Había nacido en un rancho humilde, tan remoto, que las noticias del mundo exterior llegaban desdibujadas, como susurros traídos por el viento. Su infancia transcurrió entre el árido paisaje y la promesa de una vida mejor que nunca llegaba. La tierra, generosa en su belleza salvaje, era mezquina en sus frutos, y la pobreza era una sombra constante sobre su familia de agricultores. Desde muy joven, Chui había mostrado una habilidad innata que lo distinguía de sus hermanos. No era solo su destreza con la herramienta de trabajo, sino una puntería infalible con la honda, y más tarde con el rifle de caza que su padre le enseñó a usar. Pero más allá de la habilidad física, Chui poseía un rasgo que se grabaría a fuego en su destino, un sentido inquebrantable de lealtad hacia su gente, hacia aquellos que consideraba su familia. En el rancho la palabra de uno era el honor de todos, y la traición el pecado imperdonable. La falta de oportunidades, esa constante opresión que asfixiaba la vida en la sierra, fue el catalizador que empujó a Chui, como a tantos otros jóvenes, hacia los brazos de los cárteles emergentes. No fue una elección de ambición, sino de necesidad. El dinero que ofrecían, aunque manchado de sangre y promesas rotas, representaba la única esperanza de alimentar a su familia, de escapar del ciclo interminable de miseria. Así, el joven Jesús Ramírez se convirtió en un eslabón más en la creciente cadena de poder que comenzaba a tejerse en Sinaloa. No era un líder, ni lo deseaba. Su naturaleza introvertida y su aversión a la ostentación lo alejaban de los focos. Chui era un hombre de acción, un sicario discreto y eficiente, cuya reputación se construyó sobre la base de la efectividad y el silencio. Trabajaba para uno de los primeros jefes del cartel de Sinaloa, un hombre de la vieja escuela cuyo nombre era Don Miguel. Don Miguel era una figura paternal para Chui, un hombre que, a pesar de su brutal oficio, operaba bajo un estricto código de honor y respeto que transmitía a sus hombres. Él vio en Chui no solo a un ejecutor capaz, sino a un espíritu leal y disciplinado, y lo tomó bajo su ala, enseñándole los intrincados laberintos del poder y la supervivencia en ese mundo despiadado. Chui, por su parte, aprendió rápido. Su frialdad en el trabajo era legendaria. Una vez que recibía una orden, la ejecutaba sin titubear, sin preguntas, con una precisión casi quirúrgica. Y lo más importante, nunca hablaba de más. Sus labios eran una tumba y su lealtad inquebrantable. Estas cualidades lo hicieron invaluable para Don Miguel, quien confiaba en él por encima de muchos otros. Hubo una misión particular que cimentó la leyenda de Chui Ramírez dentro del cártel. Don Miguel, en un viaje a una zona controlada por un grupo rival, fue emboscado. Las balas volaban como granizo y la situación parecía perdida. Fue Chui, con una audacia y una estrategia improvisada, quien logró abrir un camino a través del fuego enemigo, cubriendo la retirada de su patrón y salvándole la vida. Él mismo recibió un par de heridas, cicatrices que aún hoy adornaban su rostro y manos, pero el éxito de la misión y la vida de Don Miguel eran el único trofeo que le importaba. Desde ese día la posición de Chui fue incuestionable, y su nombre se susurraba con un respeto reverencial entre los hombres de Don Miguel. Sin embargo, a pesar de su eficacia y la lealtad que profesaba, Chui nunca disfrutó de la violencia. La veía como una herramienta, un medio para un fin, nunca como un placer.
Cada vida tomada, cada acto de brutalidad, dejaba una marca en su alma, un peso que cargaba en silencio. Lo hacía por supervivencia, por lealtad a don Miguel y a los suyos, pero en su interior anhelaba una vida diferente, una existencia donde el silencio fuera paz y no la antesala de la muerte. La vida de sicario, a pesar de la aparente gloria y el poder, era una condena, y Chuy lo sabía. Cada día, mientras cumplía con su deber, una parte de él se preguntaba si algún día podría escapar de ese destino, si podría encontrar un lugar donde sus manos, acostumbradas al acero frío, pudieran simplemente servir un trago caliente a un alma cansada. La cantina, el mezcal, la barra pulida, eran sueños lejanos, casi imposibles, en el violento mundo en el que vivía. Pero esos sueños, por más remotos que parecieran, eran la chispa que mantenía viva una parte de Jesús Ramírez, el hombre, bajo la coraza de el viejo Chuy, el sicario. A medida que los años pasaban, el cartel de Sinaloa, como un monstruo insaciable, crecía exponencialmente. Lo que una vez fue una red de operaciones más o menos cohesionada bajo el liderazgo de figuras como Don Miguel, comenzó a transformarse en una hidra de múltiples cabezas, cada una más ambiciosa y brutal que la anterior. Las nuevas generaciones de narcos, jóvenes hambrientos de poder y riqueza, empezaron a tomar el control. Estos nuevos líderes carecían de los códigos y el respeto que don Miguel tanto valoraba. Para ellos la lealtad era una moneda de cambio, la violencia una herramienta para exhibir poder, y la traición una estrategia viable para escalar posiciones. Chuy, observador silencioso desde las sombras, veía con desazón cómo los principios que una vez rigieron su mundo se desmoronaban pieza a pieza. El honor se diluía en la ambición desmedida, y la palabra, que antes era ley, perdía su peso ante el filo de un machete o el tronar de un arma. Don Miguel, el hombre que había sido un padre para Chuy, envejecía. Con cada año que pasaba su influencia disminuía, y su voz, que antes era escuchada con reverencia, se volvía un eco en los nuevos pasillos del poder. Chuy, con su aguda percepción, se dio cuenta de que el mundo al que había jurado lealtad estaba muriendo. Los códigos que don Miguel le había inculcado, las normas no escritas de respeto y reciprocidad, se estaban perdiendo en un torbellino de avaricia sin límites. La lealtad se había vuelto un lastre y la brutalidad una virtud. Los jóvenes no entendían de viejas glorias ni de honor, solo de sangre y dinero. Entonces llegó el evento que marcó un antes y un después en la vida de Chuy, la muerte de don Miguel. No fue una muerte natural, un final apacible para un hombre que había vivido una vida turbulenta. Fue una traición, un acto cobarde perpetrado por una nueva facción, liderada por un hombre joven y despiadado cuyo apodo era el Diablo. El Diablo no tenía el carisma ni la sabiduría de don Miguel. Su poder se basaba en el miedo puro y la eliminación sin piedad de cualquier obstáculo. Quería el control total, y don Miguel, con sus viejos principios y su influencia residual, era un estorbo. Chuy presenció la traición y la brutalidad con la que don Miguel fue eliminado. Fue un golpe devastador para él, no solo por la pérdida de su mentor, sino por la confirmación de que todo lo que había creído y defendido se había corrompido irremediablemente. La muerte de don Miguel fue una herida profunda, un recordatorio sangriento de la fragilidad de la lealtad en ese mundo. Sintió una profunda desilusión, un cansancio existencial que le calaba hasta los huesos. El mundo en el que había vivido, en el que había creído encontrar un propósito, se había vuelto irreconocible, un espejo distorsionado de lo que alguna vez fue. Fue en ese momento, con el sabor amargo de la traición y la sangre de su mentor aún fresco en su memoria, que Chuy tomó una decisión irrevocable. Ya no quería ser parte de eso. La violencia sin sentido, la ambición desmedida, la pérdida de todo código de honor. Nada de eso le interesaba ya. Decidió que era hora de retirarse, de desaparecer del radar del cártel de la manera más silenciosa y discreta posible. Sabía que no sería fácil. Una vez dentro, salir era casi imposible. Pero Chuy no era un hombre común, y su determinación era tan férrea como el acero. Su reputación, sin embargo, lo precedía. A pesar de su deseo de pasar desapercibido, el nombre de Jesús, Chuy Ramírez, era conocido y respetado, incluso temido, entre las viejas y nuevas guardias del cártel. Los rumores de su frialdad, su eficiencia y su lealtad inquebrantable a don Miguel aún resonaban. Nadie se atrevía a tocarlo directamente, no por afecto o preocupación, sino por una mezcla de respeto a su pasado y un miedo latente a lo que un hombre como él podría hacer si se le acorralaba. Era un fantasma, una leyenda silenciosa, y nadie quería ser el que lo provocara. Su retirada fue un permiso tácito,
un reconocimiento de su estatus que le permitió esfumarse sin represalias directas. Así, Chuy desapareció del radar del cártel. Cortó todos los lazos, borró sus huellas y se desvaneció en la vasta y anónima geografía mexicana. Dejó atrás el polvo de los caminos serranos y el peligro constante, buscando un nuevo comienzo en un lugar donde pudiera encontrar algo de paz. Se mudó a Culiacán, la misma ciudad que era el corazón del imperio que había abandonado, pero se mantuvo en la periferia, en las sombras. Cambió su identidad, adoptando el nombre de El Viejo Chuy, un cantinero. Con el dinero que había ahorrado durante sus años de servicio, dinero ganado con sudor y sangre, compró una pequeña cantina en un rincón olvidado de la ciudad. El último agave se convirtió en su refugio, su santuario. En ese lugar Chuy buscó redención, no en la fe, sino en la monotonía de la rutina. Limpiar vasos, servir mezcales, escuchar las historias de otros sin ser parte de ellas. Era una vida simple, desprovista de la adrenalina y el peligro constante, pero llena de una paz que nunca antes había conocido. Las cicatrices en su rostro y manos eran un recordatorio constante de su pasado, pero ahora eran también un escudo, una advertencia silenciosa para aquellos que se atrevieran a inmiscuirse demasiado. Detrás de la barra de El Último Agave, el viejo sicario encontró un nuevo propósito: ser el guardián de ese pequeño rincón de tranquilidad, un lugar donde los códigos aún importaban, aunque solo fuera en la discreción de las miradas y la honestidad de un buen mezcal. La cantina era su penitencia y su salvación, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, y donde el pasado, aunque siempre presente, podía ser mantenido a raya, al menos por un trago más. Regresando al presente, el aire en El Último Agave se había vuelto denso, cargado de una amenaza palpable que el silencio solo intensificaba. El cantinero, el viejo Chuy, permanecía inmóvil detrás de la barra, su rostro una máscara de impasibilidad. Sus ojos, sin embargo, eran ventanas a una tormenta contenida, observando cada movimiento de los intrusos. El chino, el líder de los hombres armados, un joven enjuto con la arrogancia tatuada en cada gesto, golpeó la barra una vez más con el cañón de su rifle, un sonido metálico que resonó como un disparo en la tensa quietud. «Escúchame bien, viejo», espetó el chino, su voz rasposa rompiendo el silencio. «Estamos buscando a El Fantasma. Sabemos que anda por aquí, escondido como rata. Si no nos dices dónde está, esta cantina se va a convertir en un charco de sangre. ¿Lo tienes claro?» Los pocos clientes que quedaban en la cantina se encogieron, algunos intentando hacerse pequeños en sus asientos, otros mirando al suelo temerosos de cruzar la mirada con los hombres armados. El chino, al ver la falta de respuesta inmediata del cantinero, giró su atención hacia uno de los parroquianos habituales, un hombre de mediana edad que intentaba disimular su miedo detrás de una botella de cerveza. «Tú, el de la chela», ordenó el chino señalándolo con el arma. «Levántate. ¿Sabes algo de El Fantasma? ¿Lo has visto? ¿Le has servido un trago a algún soplón?» El hombre balbuceó, intentando negar con la cabeza, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Uno de los secuaces de El Chino se acercó y lo tomó bruscamente del cuello de la camisa, levantándolo de su silla. «Habla, perro, o te juro que te corto la lengua», gritó el matón, mientras el hombre forcejeaba inútilmente. El miedo se transformó en una resistencia desesperada, un instinto primario de supervivencia. El matón, sin pensarlo dos veces, le propinó un puñetazo en la cara que lo hizo caer al suelo, aturdido. La sangre brotó de su nariz, manchando el suelo de madera. El viejo Chuy, a pesar de la violencia que se desataba a pocos metros de él, no cambió su postura. Su mano seguía puliendo un vaso, su movimiento rítmico y casi hipnótico, un contraste surrealista con el caos que lo rodeaba. Su mirada, sin embargo, se endureció imperceptiblemente. Cada golpe, cada humillación infligida a sus clientes era una pequeña herida en su propio sentido de lo que era correcto. Uno de los hombres de El Chino, un tipo corpulento con una cicatriz cruzando su ceja, se acercó a la barra, claramente molesto por la aparente indiferencia del cantinero. Con un gesto brusco, empujó a Chuy por el hombro, haciendo que una botella de mezcal reposado cayera al suelo y se estrellara en 1000 pedazos, esparciendo su aroma embriagador por el local. «Viejo, ¿no escuchas?», gruñó el matón, su voz cargada de desprecio. «Estamos hablando contigo. ¿Acaso eres sordo o te haces el pendejo? Responde cuando se te pregunta».
El viejo Chuy, con una lentitud deliberada que exasperó al matón, levantó la vista. Su mirada, que hasta entonces había sido tan inescrutable como el fondo de un pozo, adquirió un brillo gélido, un destello de acero bajo la superficie de la calma. No había miedo en sus ojos, solo una autoridad silenciosa que, por un instante, hizo que el matón dudara. «Aquí no hay fantasmas», dijo Chuy, su voz baja y rasposa, pero con una resonancia que se extendió por la cantina captando la atención de todos, incluido el chino. «Aquí solo hay clientes que quieren beber en paz. Y un cantinero que quiere limpiar su barra». Un silencio tenso se apoderó del lugar. El chino, que había estado observando la escena con una sonrisa sardónica, se rió, una carcajada estridente que intentaba disipar la incomodidad que la calma de Chuy había generado. «Miren al cantinero valiente», se burló el chino acercándose a la barra, su arma apuntando vagamente en dirección a Chuy. «Parece que el viejo tiene agallas. ¿Sabes quiénes somos, viejo? ¿Sabes con quién estás hablando? Somos del cartel de Sinaloa, y no tenemos paciencia para jueguitos». Chuy asintió lentamente, su mirada fija en los ojos del chino. No había desafío abierto, solo una comprensión profunda, casi melancólica. «Lo sé», respondió Chuy, su voz aún baja pero con una firmeza inquebrantable. «Y también sé que sus modales no son los de antes». La sonrisa del chino se borró. La mención de los modales de antes tocó una fibra sensible, una referencia velada a una época que él solo conocía por historias. La insolencia del cantinero, su calma inquebrantable, la forma en que su mirada parecía ver a través de él y sus armas, enfurecieron a el chino. Su ego, acostumbrado a la obediencia y el miedo, no podía tolerar semejante falta de respeto. «¿Qué dijiste, viejo?», gruñó el chino, su voz peligrosamente baja. «Parece que necesitas una lección de respeto». Sin esperar respuesta, el chino hizo un gesto brusco a sus hombres. «Registren el lugar, cada rincón, cada mesa, cada barril. Si el viejo no nos va a decir dónde está el fantasma, lo encontraremos nosotros mismos. Y si encuentran algo más, lo que sea, me lo traen, vamos». Los hombres, armados, se dispersaron por la cantina, empujando mesas, volcando sillas, pateando las puertas de los baños, buscando con impaciencia y agresividad. Los clientes que aún estaban allí se levantaron asustados, algunos intentando salir, pero fueron detenidos bruscamente por los matones. El viejo Chuy los observaba, sus ojos siguiendo cada movimiento. La tensión en la cantina se había vuelto insoportable, pero él, en medio de todo el caos, permanecía como un roble, imperturbable, una figura enigmática que guardaba secretos tan antiguos como las cicatrices en su rostro. La búsqueda había comenzado y con ella, la confrontación inevitable entre el presente turbulento y un pasado que se negaba a ser olvidado. El mezcal derramado en el suelo, con su aroma persistente, era la única evidencia de que la calma había sido rota, y que algo más profundo y peligroso estaba a punto de desatarse en el último agave. Mientras los hombres del chino se dispersaban por la cantina, hurgando en cada rincón con una brutalidad desconsiderada, el viejo Chuy permanecía inmóvil detrás de la barra. Su mirada seguía siendo la de un halcón, observando, analizando, registrando cada detalle. El chino, con su arma todavía en la mano, se sentó en uno de los taburetes frente a la barra, manteniendo sus ojos fijos en el cantinero, como si esperara un movimiento en falso, una señal de debilidad. El aire se llenó con el sonido de madera crujiendo, botellas chocando y maldiciones ocasionales de los hombres que no encontraban lo que buscaban. Uno de los matones, un tipo joven y particularmente impetuoso, comenzó a revisar la zona directamente debajo de la barra. Pateó un pequeño taburete, luego se agachó buscando algo, cualquier cosa que pudiera delatar al supuesto fantasma. Sus manos ásperas pasaron por debajo del mostrador, sintiendo la madera vieja y el polvo acumulado. De repente, sus dedos tropezaron con una pequeña protuberancia. Frunció el ceño intrigado. Con un poco de fuerza, logró abrir un compartimento secreto, hábilmente oculto en la estructura de madera. No era grande, apenas lo suficiente para guardar algunos objetos pequeños. El matón esperaba encontrar un arma, quizás una navaja o una pequeña pistola, algo que justificara la tensión del viejo Chuy. Sin embargo, lo que sacó de la oscuridad del compartimento no era un arma, sino un objeto envuelto en un paño de tela desgastado. Con curiosidad lo desenvolvió. Era una fotografía vieja, amarillenta por el tiempo, con los bordes deshilachados. La imagen, a pesar de su antigüedad, era nítida.
En ella se veía a un hombre joven, con una sonrisa amplia y sincera, vestido con ropa de rancho, el brazo alrededor de otro hombre que parecía mayor, con una expresión de autoridad y una sonrisa enigmática. El hombre mayor era inconfundible. Don Miguel, la leyenda, el antiguo patrón del cartel de Sinaloa, en sus años de juventud y apogeo. Pero lo que realmente captó la atención del matón fue el hombre joven a su lado. Era Chuy, pero un Chuy mucho más joven, sin las profundas arrugas ni las cicatrices tan marcadas, aunque la intensidad en sus ojos ya era palpable, una mirada que no había cambiado con el paso de los años. Tenía el cabello más oscuro, la piel más tersa, pero era él, sin duda alguna. El matón que había crecido escuchando las historias de los viejos tiempos, de los fundadores y las figuras míticas del cártel, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había oído hablar de Chuy Ramírez, el fiel sicario de Don Miguel, aquel que era como una sombra, silencioso y letal. La imagen era una prueba irrefutable. Con la foto aún en sus manos, el matón se levantó, lentamente, sus ojos fijos en el viejo Chuy. La arrogancia y la impetuosidad se habían desvanecido de su rostro, reemplazadas por una expresión de asombro y, quizás, un hatiz de miedo. Se acercó a el chino, quien seguía sentado en el taburete, ajeno al descubrimiento. «Mi chino, mira esto», dijo el matón, su voz más baja de lo habitual, casi un susurro. El chino, molesto por la interrupción, tomó la foto de mala gana. Sus ojos recorrieron la imagen y su expresión, que hasta ese momento había sido de impaciencia y desprecio, comenzó a cambiar. Reconoció a don Miguel de inmediato. La figura del viejo patrón era icónica, grabada en la memoria colectiva de la organización, pero luego su mirada se posó en el joven al lado de don Miguel. Un Chuy más joven, sí, pero con la misma mirada intensa, la misma postura de acero. El chino había crecido dentro del cártel, en la sombra de El Diablo, pero las leyendas de los viejos tiempos, las historias de los fundadores, se contaban en voz baja entre los hombres. Había escuchado el nombre de Chuy Ramírez, el fantasma de don Miguel, el hombre que nunca fallaba, el leal hasta la médula. Había oído que era una leyenda, que había desaparecido sin dejar rastro. Pero ahora, frente a él, en la barra de una cantina polvorienta, estaba el viejo Chuy, el cantinero silencioso. La pieza del rompecabezas encajó con un clic ensordecedor en su mente. El viejo Chuy, el cantinero, era Jesús Chuy Ramírez, el legendario sicario de don Miguel. Un sudor frío le corrió por la espalda a el chino. La arrogancia se desvaneció de su rostro, reemplazada por una mezcla de miedo y respeto reverencial. Se levantó del taburete, sus movimientos ahora más cautelosos, sus ojos fijos en el cantinero. Usted es Chuy Ramírez, ¿verdad?», preguntó el chino, su voz ahora desprovista de su anterior bravuconería, teñida de una mezcla de temor y una extraña deferencia. «El de don Miguel». Chuy no respondió, solo lo miró, su expresión impasible, pero en sus ojos había un brillo que el chino ahora interpretaba de una manera completamente diferente. No era la mirada de un viejo cantinero, sino la de un lobo viejo, astuto y peligroso, que había visto y vivido más de lo que el chino podría siquiera imaginar. El chino recordó las historias que le contaban sus tíos, los viejos del cártel. Chuy Ramírez era un espectro, un fantasma que había desaparecido, pero cuya reputación era de hierro. Un hombre que nunca fallaba, que era leal hasta la muerte a su patrón. Se decía que si Chuy Ramírez te miraba, podías sentir el frío de la tumba. Los viejos decían que era el hombre más peligroso que don Miguel había tenido a su lado, precisamente porque era silencioso, eficiente y no buscaba la gloria. Era la encarnación misma de los códigos de lealtad y respeto que ahora parecían tan perdidos. Los otros hombres del chino, que habían terminado de registrar la cantina y se habían acercado al percibir el cambio en el ambiente, también comenzaron a susurrar. Uno de ellos reconoció la foto, otro el nombre. Chuy Ramírez, se escuchó a media voz. El ambiente en la cantina cambió drásticamente. De la amenaza y la agresión pasó a una mezcla palpable de temor y reverencia. Los matones, que momentos antes se sentían dueños del lugar, ahora se sentían como intrusos en la presencia de una leyenda viviente. La búsqueda del fantasma había quedado en segundo plano. Ahora, la única figura relevante en la cantina era el viejo Chuy, el cantinero, cuyo pasado acababa de ser revelado de la manera más inesperada. El chino, con la foto aún temblándole en la mano, se dio cuenta de que había cometido un error colosal, y que el viejo cantinero era mucho más que un simple mesero de mezcales.
Era una parte de la historia, una leyenda que había regresado del olvido. El chino, con la revelación del verdadero ser del cantinero aún fresca en su mente, y la fotografía de don Miguel y un joven Chuy Ramírez como prueba irrefutable en su mano, se sintió de repente pequeño, insignificante. La arrogancia que había exhibido al entrar en la cantina se había evaporado por completo, reemplazada por un respeto forzado, casi instintivo. Su voz, que antes había sido un grito de autoridad, ahora era un murmullo de disculpa. «Perdone, Chuy», dijo el chino, usando el apodo que solo los más cercanos a don Miguel conocían, un gesto de sumisión y reconocimiento. «Perdone por la intrusión, por la falta de respeto. No sabíamos que era usted. Estamos bajo órdenes estrictas del diablo para encontrar a el fantasma. Él dice que es un soplón, que está filtrando información a los federales y que se esconde por aquí». Chuy, con esa misma calma inquebrantable, finalmente habló. Su voz, baja y rasposa, llevaba el peso de años de silencio y de una historia que el chino solo conocía por leyendas. «El diablo», repitió Chuy, y el nombre sonó en sus labios como una maldición antigua. «Ese traidor». Había en su tono una autoridad que nunca había mostrado, una resonancia que hizo que los jóvenes narcos se encogieran. No era una amenaza vacía, sino la voz de alguien que había visto el verdadero rostro de la traición y había sentido su filo. Chuy dejó la fotografía sobre la barra con la imagen de don Miguel sonriente hacia arriba, como un recordatorio silencioso de lo que se había perdido. «El fantasma no es un soplón para el gobierno», continuó Chuy, su mirada recorriendo los rostros de los hombres, deteniéndose ligeramente en el chino. «Es un hombre leal a la vieja guardia de don Miguel, un hombre que está intentando exponer las atrocidades de El Diablo, su sed de poder y su falta de honor. Lo que ustedes llaman filtrar información es en realidad un intento de devolverle la dignidad a este cártel, que El Diablo ha ensuciado con su ambición desmedida». Los hombres se miraron entre sí, incómodos. Habían crecido en el régimen de El Diablo, bajo su mano de hierro y su brutalidad implacable. Para ellos el Diablo era la autoridad, el líder incuestionable. Pero las palabras de Chuy, el legendario Chuy Ramírez, resonaban con una verdad que no podían ignorar. Era como si una venda se les cayera de los ojos, revelando un lado más oscuro de su mundo, uno que sus líderes actuales se habían esforzado por ocultar. «Ustedes, los jóvenes», dijo Chuy, su voz adquiriendo un tono casi didáctico, pero con una autoridad que no invitaba a la réplica. «Han olvidado los códigos. Han olvidado lo que significaba la lealtad, el honor. Don Miguel no era perfecto, pero tenía principios. Cuidaba de su gente, trataba con respeto a los que se lo ganaban. El diablo, en cambio, solo busca el poder por el poder. Traicionó a don Miguel, lo asesinó para subir al trono. No fue una muerte limpia, no fue un ajuste de cuentas entre iguales. Fue una puñalada por la espalda, una traición cobarde que rompió todos los códigos que este cártel una vez defendió». Chuy hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire denso de la cantina. Los hombres del chino, que habían entrado con la intención de aterrorizar, ahora escuchaban con una mezcla de fascinación y horror. Las viejas historias de traición y sangre que se contaban en voz baja en los campamentos, de repente, cobraban vida a través de la voz de un testigo presencial. «El diablo no solo traicionó a don Miguel», continuó Chuy, sus ojos fijos en el chino. «Ha traicionado a muchos otros, ha roto alianzas, ha matado a inocentes, ha corrompido lo poco de honor que quedaba en este negocio. Y ustedes, al seguir sus órdenes ciegamente, se han convertido en cómplices de su podredumbre. Les pregunto, ¿es ese el legado que quieren para ustedes? ¿Ser la mano ejecutora de un traidor sin honor?» El chino y sus hombres se miraron de nuevo. La semilla de la duda había sido sembrada, y Chuy la estaba regando con la verdad de un pasado que ellos veneraban, pero del que solo conocían versiones distorsionadas. El chino en particular se sintió profundamente afectado. Había crecido escuchando las hazañas de don Miguel y de hombres como Chuy Ramírez. La idea de que su actual líder fuera un traidor a esos ideales, un asesino de la leyenda, era algo que lo perturbaba hasta lo más profundo. «Tienen una elección», dijo Chuy, su voz ahora un poco más fuerte, resonando en la pequeña cantina. «Pueden seguir las órdenes de un traidor y hundirse con él en el fango de la deshonra. O pueden recordar los viejos valores, el verdadero honor que este cártel una vez representó, y hacer lo correcto».
Los hombres permanecieron en silencio, sus mentes procesando la magnitud de las palabras de Chui. No era una orden, sino un reto, una invitación a la reflexión. Chui sabía que no podía obligar a estos jóvenes a cambiar, pero podía darles la información, la perspectiva que necesitaban para tomar su propia decisión. El verdadero fantasma, dijo Chui bajando un poco la voz, no está escondido en esta cantina. Es un hombre que busca justicia, no venganza personal. Está intentando reunir pruebas, testimonios de las atrocidades del diablo. Si lo entregan, no solo estarán entregando a un hombre inocente, sino que estarán sellando su propio destino como marionetas de un traidor. Chui se inclinó ligeramente sobre la barra, su mirada penetrante en los ojos del chino. «Les voy a dar una ubicación», dijo, su voz casi un susurro conspirador. «Una ubicación para que le reporten a el diablo. Díganle que el fantasma estaba ahí, pero que escapó antes de que pudieran atraparlo. Que la información era falsa, que fue una trampa». El chino asintió, comprendiendo la estrategia. Era una forma de ganar tiempo, de no levantar sospechas de inmediato. «Pero, en secreto», continuó Chui, y su mirada se volvió aún más intensa. «Les daré otra ubicación, un lugar donde el fantasma ha ocultado pruebas irrefutables, documentos, testimonios grabados, registros de las traiciones del diablo, no solo contra don Miguel, sino contra otros líderes y sus propias familias. Pruebas que demuestran que el diablo es un lobo con piel de cordero, un destructor de los viejos códigos». El chino escuchaba atentamente, la tensión palpable en sus músculos. La propuesta de Chui no era solo una oportunidad para salvar al fantasma, sino una oportunidad para restaurar un honor que él mismo sentía que se había perdido. Era la oportunidad de limpiar la sangre de la traición del diablo. Chui tomó un pequeño trozo de papel y un lápiz de debajo de la barra. Escribió rápidamente unas coordenadas y se las tendió a el chino. «Esta es la ubicación falsa para el diablo», dijo, indicando la primera serie de números. Luego su dedo se deslizó hacia la parte inferior del papel, donde había escrito otras coordenadas más discretamente. «Y esta». Su voz bajó casi a un susurro. «Es donde encontrarán la verdad que el diablo ha intentado enterrar». El chino tomó el papel, sus dedos rozando los de Chui. Sintió el peso de la decisión, la gravedad del momento. No era solo un cantinero entregándole información, era una leyenda, un guardián de los viejos códigos, ofreciéndole una oportunidad de redención. Los hombres del chino, aunque no escucharon cada palabra, sintieron la seriedad de la conversación. La cantina, que había sido un escenario de violencia y miedo, se había transformado en un lugar de conspiración, de una elección que definiría el futuro del cártel. El chino guardó el papel en su bolsillo, su mente ya trabajando en el plan. La noche en el último agave había tomado un giro inesperado, y el destino de muchos estaba ahora en manos de un joven narco, influenciado por un cantinero que era mucho más de lo que aparentaba. El chino, con el papel de Chui Ramírez arrugado en el bolsillo, sentía el peso de una decisión que iba más allá de una simple orden. La voz del viejo Chui, cargada de la autoridad de una leyenda, había sembrado una semilla de duda y un anhelo de los viejos códigos que creía perdidos. La imagen de don Miguel en la fotografía, sonriendo junto a un joven Chui, era un fantasma que lo perseguía, un recordatorio de un tiempo en que la lealtad y el honor aún tenían valor. Salió de la cantina con sus hombres, el silencio de la noche de Culiacán envolviéndolos, pero el bullicio de sus pensamientos era ensordecedor. El primer paso era reportar a el diablo. El chino activó su radio, su voz sonando más firme de lo que se sentía. «Mi diablo, aquí el chino. Hemos peinado la zona que nos indicaste. El fantasma estaba ahí, pero nos burló. Se nos escapó por poco, parece que alguien le dio el pitazo. La información era una trampa, una distracción». La mentira salió de sus labios con una facilidad sorprendente, pero cada palabra le quemaba la garganta. Sabía que el diablo no era un hombre fácil de engañar, pero la urgencia de su misión y la ineficiencia reportada podrían comprarles algo de tiempo. El diablo, al otro lado de la línea, gruñó con frustración, pero aceptó el informe ordenando al chino que se replegase y continuara la búsqueda en otras zonas. Con el primer obstáculo sorteado, el chino reunió a sus hombres en una camioneta blindada, lejos de miradas indiscretas. La tensión era palpable. Sabían que algo había cambiado, pero no sabían exactamente qué. El chino sacó el papel de su bolsillo, sus dedos trazando las coordenadas ocultas.
Esto no es lo que el diablo quiere que hagamos, dijo su voz seria, sin rastro de la bravuconería habitual. Pero es lo que don Miguel y Chuy hubieran querido. Les explicó a sus hombres lo que Chuy les había revelado, la verdad sobre el diablo, la traición a don Miguel, la corrupción de los códigos. Al principio hubo escepticismo, miradas de incredulidad, pero la reputación de Chuy Ramírez era un peso pesado. Las historias del fantasma de don Miguel eran conocidas por todos, y la idea de que un hombre de su calibre, un pilar de la vieja guardia, pudiera estar involucrado en tal revelación era innegable. La semilla de la duda que Chuy había plantado ahora germinaba en la mente de los jóvenes narcos. Chuy nos dio esta dirección, continuó el chino, señalando las coordenadas verdaderas. Dice que ahí encontraremos pruebas irrefutables de las traiciones del diablo, no solo contra don Miguel, sino contra muchos otros. Pruebas de que ha asesinado a gente inocente, ha roto pactos, ha pisoteado todo lo que este cártel una vez representó. La decisión no fue fácil. Implicaba la traición al hombre que les daba órdenes, al líder que conocían. Pero la lealtad a los viejos códigos, a la figura mítica de don Miguel y al respeto de Chuy Ramírez pesaba más. Uno de los hombres, un joven llamado Ramiro, que había perdido a su tío en una purga ordenada por el diablo, fue el primero en asentir. Si Chuy lo dice, es la verdad. Mi tío siempre habló de los viejos tiempos, de cómo el diablo lo arruinó todo. Otros siguieron su ejemplo, recordando historias similares, resentimientos ocultos que ahora salían a la luz. La camioneta se puso en marcha, no hacia la zona indicada por el diablo, sino hacia el lugar que Chuy les había señalado. Era una casa vieja y abandonada en las afueras de Culiacán, casi en ruinas, un lugar que nadie hubiera pensado en buscar. Con cautela entraron. El lugar estaba oscuro y polvoriento, pero en una habitación oculta bajo el suelo encontraron lo que Chuy había prometido. Carpetas llenas de documentos, grabaciones de audio, fotografías, pruebas irrefutables de las traiciones del diablo. Había registros de pagos a traidores, órdenes de asesinato de figuras leales a don Miguel, incluso pruebas de cómo el diablo había desviado fondos del cártel para su propio beneficio, mientras otros sufrían. La lectura de esos documentos, la escucha de esas grabaciones, fue un golpe devastador para el chino y sus hombres. La imagen del diablo como un líder fuerte y respetado se desmoronó por completo, revelando a un hombre cruel, ambicioso y, sobre todo, un traidor a la propia gente que juró proteger. La rabia se encendió en sus ojos. No era solo la traición a don Miguel, era la traición a todo lo que creían. Los viejos códigos, el honor, la lealtad, todo había sido una farsa bajo el reinado del diablo. Con las pruebas en su poder, el chino sabía que no había vuelta atrás. La lealtad al viejo cantinero y a los principios que representaba era ahora más fuerte que cualquier miedo a el diablo. Empezaron a contactar a otros líderes de facciones, a hombres que también habían sentido el peso de la mano del diablo o que tenían viejas lealtades a don Miguel. La noticia se extendió como pólvora. Las pruebas eran contundentes. La voz de Chuy Ramírez era el catalizador que necesitaban. Se desató una revuelta interna. Facción tras facción se unió a la causa, cansados de la tiranía del diablo y seducidos por la promesa de restaurar los viejos códigos. El chino, actuando con el consejo implícito de Chuy, se convirtió en el líder de esta rebelión. La guerra dentro del cártel fue brutal y rápida. El diablo, confiado en su poder, no vio venir la magnitud de la traición de sus propios hombres. Lo confrontaron en su fortaleza, rodeado por quienes creía sus leales. El chino fue quien lo encaró. Con las pruebas de Chuy en mano lo acusó de traición, de deshonrar el nombre de don Miguel, de pisotear los códigos. El diablo furioso intentó defenderse, pero sus palabras carecían de la fuerza de la verdad. Sus propios hombres, aquellos que había oprimido y traicionado, se volvieron contra él. El diablo fue asesinado por sus propias manos, las mismas que había utilizado para traicionar a don Miguel y a tantos otros. La justicia, a su manera brutal y sangrienta, había llegado. Después de asegurar el poder y pacificar las facciones, el chino no olvidó a quien le había abierto los ojos. Envió un mensaje a Chuy, a El Último Agave. No fue un mensaje directo, sino una señal, un código que solo ellos entenderían. Un joven mensajero apareció en la cantina, pidió un mezcal y al pagarlo dejó caer una pequeña nota en la barra. Chuy la recogió discretamente. Abrió el papel arrugado.
En él, con una letra que no era la del chino, pero que transmitía su mensaje, se leía: «Se hizo justicia. Los viejos códigos están de vuelta». Chui leyó la nota, sus ojos fijos en las palabras. No hubo una sonrisa de satisfacción, ni un grito de triunfo. Solo una leve inclinación de cabeza, casi imperceptible. Era una resignación cansada, la de un hombre que había visto demasiada violencia, demasiados ciclos de poder y traición. Sabía que la violencia nunca termina, solo cambia de manos, de nombres. Los viejos códigos podrían estar de vuelta, pero el precio de esa restauración siempre era alto. El mundo del cártel era una bestia insaciable, y él, Chui, era solo un viejo cantinero que por un breve momento había decidido intervenir en su curso. La nota se quemó en el cenicero, sus cenizas llevándose el secreto del destino del diablo. La cantina, el último agave, volvió a su silencio habitual. El viejo Chui, el guardián de una historia que muy pocos conocían, seguía sirviendo mezcales como si nada hubiera pasado. La cantina. El último agave volvió a su rutina, o al menos a la apariencia de ella. Las noches seguían su curso, con el tintineo de los vasos, el murmullo de las conversaciones y el suave lamento de alguna canción de despecho en el viejo tocadiscos. El viejo Chui, inmutable, seguía sirviendo tragos, su rostro impasible, sus manos fuertes y expertas, mezclando mezcales con la misma precisión de siempre. Pero en el aire, una tensión sutil se había disipado, reemplazada por un nuevo tipo de respeto, un silencio cargado de conocimiento. Los clientes habituales regresaron, aquellos que habían huido despavoridos la noche de la incursión, o los que simplemente se habían mantenido alejados por un tiempo, esperando que las aguas se calmaran. Ahora, sin embargo, había algo diferente en la forma en que lo miraban. Algunos susurraban entre sí, sus ojos desviándose hacia la figura silenciosa detrás de la barra, compartiendo historias a medias, rumores que se habían esparcido como reguero de pólvora por todo Culiacán. Otros simplemente lo observaban con una mezcla de admiración y un temor reverencial, como si estuvieran en presencia de un espíritu antiguo, un guardián de un tiempo olvidado. La leyenda de Chui Ramírez, el cantinero que era mucho más que un cantinero, había crecido, trascendiendo los límites de la cantina y convirtiéndose en un eco en las calles, en las conversaciones clandestinas de los que sabían. Pero él, Chui, seguía siendo el mismo. Un enigma, un hombre de pocas palabras, un observador silencioso del ciclo interminable de la vida y la violencia. Una noche, varias semanas después de los eventos que habían sacudido la cantina y, en secreto, el corazón del cartel, la puerta de El último agave se abrió. No hubo el estruendo de botas armadas, ni la arrogancia de los recién llegados. Entró un solo hombre, vestido con ropa sencilla pero de buena calidad, su semblante más maduro, sus ojos reflejando una nueva seriedad, una carga de responsabilidad que no tenía antes. Era el chino. Pero no era el mismo el chino que había irrumpido aquella noche, sino uno transformado por el peso de la verdad y las consecuencias de sus acciones. Ya no era un simple lugarteniente, sino una figura de poder, de respeto, dentro de la nueva estructura del cártel. Se sentó en la barra, en el mismo taburete donde se había sentado la primera vez, pero ahora con una postura de humildad, no de desafío. El viejo Chui lo miró, sus ojos encontrándose por un instante. No hubo palabras de bienvenida, solo un asentimiento casi imperceptible de Chui. El chino pidió un mezcal, de la misma marca que había tirado accidentalmente aquella noche fatídica. Chui se lo sirvió, el ritual silencioso de siempre, cada movimiento medido, cada gesto impregnado de años de práctica. El chino tomó un sorbo del mezcal, saboreándolo como si buscara en su sabor la esencia de lo que había cambiado. Finalmente rompió el silencio, su voz baja, respetuosa. «Chui», dijo, usando el nombre que ahora pronunciaba con una reverencia genuina. «Vengo a agradecerle. Me abrió los ojos. Nos abrió los ojos a todos. Restableció el orden, los códigos que el diablo había pisoteado. Se hizo justicia, como usted dijo». Chui no respondió de inmediato. Tomó un paño limpio y comenzó a limpiar la barra con movimientos circulares lentos, su mirada fija en el brillo de la madera pulida. El chino continuó, su voz cargada de gratitud. «Gracias a usted, ahora hay un nuevo respeto. La gente sabe que los viejos valores importan, y yo no lo hubiera logrado sin su guía, no lo hubiéramos logrado».
El chino hizo una pausa, luego, con una resolución visible, sacó un pequeño paquete envuelto en un pañuelo de seda de su bolsillo. Lo puso sobre la barra. «Quiero ofrecerle un lugar, Chui, un lugar de honor. No aquí, detrás de esta barra. Una vida de lujo, de respeto, lo que se merece por todo lo que hizo, por su lealtad a don Miguel, por su sabiduría. Lo que sea que pida es suyo, un retiro digno, sin preocupaciones». Chui detuvo su movimiento de limpieza. Levantó la vista, sus ojos fijos en los del chino. No había avaricia ni ambición, solo una profunda quietud. Dejó el paño sobre la barra, apoyó sus manos en ella, y con una voz que era apenas un susurro, pero que resonaba con la autoridad de quien conoce su propio camino, dijo: «Mi lugar está aquí, chino, sirviendo mezcales y viendo el mundo pasar». El chino lo miró, y en la mirada del viejo Chui comprendió. No era una negación de la oferta, ni un rechazo a la gratitud. Era una declaración de identidad, de propósito. Chui había encontrado su paz en la simplicidad de la cantina, en la rutina de su vida, lejos de la vorágine de poder y violencia que una vez había sido su mundo. Había pagado su cuota, había cumplido su parte. Su guerra había terminado. El chino asintió, una comprensión profunda reflejada en sus ojos. Se bebió el resto de su mezcal de un trago, el líquido quemándole la garganta. Luego sacó un fajo de billetes, mucho más de lo que costaba la bebida, y lo dejó en la barra junto al paquete envuelto en seda. Se levantó, hizo una leve inclinación de cabeza hacia Chui, un gesto de respeto que iba más allá de las palabras. «Con su permiso, Chui». Y sin decir más, Yanbisu se dio la vuelta y salió de la cantina, dejando la puerta abierta para que el rumor de la noche entrara por un instante antes de cerrarse suavemente. Chui esperó un momento, escuchando el sonido del motor de la camioneta de El Chino alejándose en la distancia. Luego, con la misma calma con la que había servido el trago, recogió el fajo de billetes y el paquete de seda. Desenvolvió el pañuelo. Dentro no había dinero, sino una pequeña caja de madera finamente tallada. La abrió. Contenía una bala de plata, un símbolo de respeto y un recordatorio de la lealtad eterna, y una nota escrita a mano por El Chino. «Para el guardián de los códigos. Que su paz sea tan eterna como su leyenda». Chui guardó los billetes en un cajón debajo de la barra, junto a otros fajos que había acumulado a lo largo de los años, regalos silenciosos de aquellos que entendían. La caja de madera la colocó en un estante oculto, entre botellas de mezcal añejo, un tesoro personal que nadie más vería. Volvió a su rutina, el paño en la mano, limpiando la barra de cualquier rastro de la visita. La cantina. El último agave seguía siendo un refugio, un santuario en medio de la tormenta. Y detrás de la barra, el viejo Chui, el cantinero silencioso, seguía siendo un enigma, una leyenda viviente, el guardián de historias que muy pocos conocían, un hombre que había encontrado su propia forma de paz en un mundo de caos incesante. El ciclo de la violencia continuaría, pero él, Chui, había elegido su propio final, un final tranquilo, sirviendo mezcales bajo la tenue luz de la cantina, el último agave, el último testigo de un tiempo que se negaba a morir del todo.